periodismo es una de las profesiones que más cambios ha tenido que experimentar con la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. El periodismo digital, su parte fundamental es que genera una interactividad con el contenido y con la persona que lo está desarrollando. Hay tres cosas muy importantes dentro del periodismo digital, y es que debe tener un concepto claro de qué es lo que voy a comunicar, que es diferente a lo que voy a informar. Es decir, que voy a buscar yo que me hayan o que me den una retroalimentación, un feedback en torno a la información que yo estoy generando allá. Entonces, se convierte en un periodismo que tiene características de multimedial, tiene características del hipertexto y se genera algo que se denomina hoy en día que se llama el hipertexto, que es todo ese proceso de conectar una noticia o conectar un concepto con múltiples conceptos a través de esa megaestructura que se denomina Internet. Eso es el periodismo digital. El periodismo digital es mucho más que el soporte tecnológico, porque como tal es una forma de presentar la información, de hacer reportería, de tener contacto con las fuentes, una nueva forma de narrar ante un nuevo entorno que tiene muchos cambios en la parte sociocultural. El periodismo digital no se limita a una sola plataforma. El periodismo digital puede utilizar múltiples plataformas para poderlo desarrollar, porque de ahí nace lo interesante de la convergencia cultural, la convergencia de medios y la convergencia tecnológica, que te permite utilizar diferentes herramientas de comunicación y diferentes plataformas para poder emitir esa información. Ya se requieren unas nuevas formas de comunicar, de narrar, de presentar la información en este entorno en el que las personas están conectadas todo el tiempo a Internet, incluso también desde los teléfonos móviles. El periodismo escrito es un periodismo que no puedes interactuar con él, ¿cierto? No puedes amplificar la información, que es una de las características que se tiene en el periodismo digital. Es decir, digamos, yo en el periódico lo único que puedo hacer hoy en día es a través de los códigos QR y con un smartphone apuntarle y poder ver el video de esa noticia, si está impreso. Eso no lo podíamos hacer antes. Hoy en día las nuevas herramientas que tenemos nosotros a través de Internet nos permiten esa interacción. Como tal, el periodismo digital no es que sea otro periodismo o que haya una diferencia de profesión por el hecho de ser para la web o para dispositivos móviles o para uno impreso. Sí hay unos cambios significativos en la forma de narrar las historias, en la forma como hay que abordar la información en un entorno muchísimo más instantáneo, incluso más que inmediato. Sí es esencial que tenga un conocimiento básico de cómo es la comunicación en Internet, y no solo lo técnico, sino culturalmente qué está pasando con la forma como la gente habla ahí, como la forma teje relaciones a través de Internet. O sea, si el periodista, si el recién graduado de comunicación desconoce cómo se mueve este ámbito de la cibercultura, no va a tener el suficiente bagaje para enfrentarse a hacer ciberperiodismo. Periodismo digital lo puede hacer cualquiera, alguien que sepa, hay unos parámetros, pero unos criterios, no, eso lógico vas a tener más bases si tenés un sustento periodístico, vas a tener cómo hacer una noticia, cómo darle una relevancia, pero ya es totalmente diferente, porque una persona normal no se te va a aguantar 20 cuartillas, ni 200 párrafos, ni 500.000 palabras. Hay un formato, digamos, esquematizado, diseñado ahí como para esbozar un poco la noticia, que con eso, como la gente ya no tiene tiempo y se mete en los medios virtuales para informarse lo más pronto posible, pues ya tenemos 140 caracteres donde podemos contar una información supremamente relevante. Uno de los debates que se ha dado en torno al periodismo digital, digamos que es el temor de los periodistas profesionales en relación con que ya cualquier ciudadano puede ser periodista, ¿cierto? Digamos que esa es una discusión o una preocupación que debe ser superada ya, porque no se trata de decir si el periodista compite con el ciudadano, sino que hay que pensar que tenemos un ciudadano que es usuario de las noticias, es usuario de la información, pero que ahora puede tener un papel mucho más activo en la forma como se genera la información. Uno de los retos para hacer ciberperiodismo y que todo profesional de la comunicación y del periodismo debe tener en cuenta ahora son las nuevas formas de regular la información. Es decir, cuando hay un mal manejo de la información, el periodista estaría recurriendo en faltas que son difíciles de regular en este momento, porque estamos hablando de un entorno
que geográficamente no tiene fronteras. El periodismo virtual yo creo que le dio la posibilidad a cualquier persona, no de ser periodista, sino de informar. Y de informar lo que se quiere y como se quiere, así como lo hacía la prensa pues, en los tiempos que todavía estos medios virtuales no existían. El periodismo virtual es una gran posibilidad, es un mundo totalmente diferente a lo que conocemos, las narrativas cambiaron, los esquemas cambiaron, los esquemas ya no son los de antes, los esquemas ya se puede decir que no hay un solo esquema, hay maneras diferentes de narrar, hay espacios diferentes para contar, hay espacios gratuitos para hacer muchísimas cosas. El otro aspecto que es retador en esta era digital es el manejo de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Hoy en día todo el mundo está subiendo información en internet, el periodista puede caer fácilmente ante la urgencia de tomar una imagen o una información o un testimonio, puede caer fácilmente en tomarlo sin pedir autorización al propietario. El reto principal que enfrenta ahora es recuperar como ese valor de la veracidad, de la confiabilidad en quien presenta la información, debido a que hoy en día todo el mundo está contribuyendo con información a través de la red. Las ventajas es que es un mundo abierto y un espacio abierto a que generes información y generes comunicación. El problema es que debes tener unas competencias mínimas y básicas para poder generar ese contenido de una manera que realmente se convierta en periodismo, es decir, que informe. Yo creo que tiene más ventajas que desventajas, que puedes narrar como vos querás, que no está supeditado a un formato, que vos puedes contar con una imagen, con una sola imagen ya puedes contar y con una imagen y una leyenda de 3 palabras ya puedes decir un montón de cosas. Antes para crear un medio o para vos comunicar tenías que estar en un super canal o en un super periódico para poder decir y para poder vos sentir lo que se siente cuando se transmite información. Ahora ya es muy fácil. Yo creo que una de las ventajas es que ya la información la tiene la gente en las manos y la puede contar en el formato que quiera, en el tiempo que quiera y como estime necesario. Sí, hoy en día vemos que el periodista digital debe tener unas competencias audiovisuales, unas competencias de manera del desarrollo escrito y unas competencias de desarrollo de plataformas y manejo de utilización de las plataformas. Entonces, esos 3 espacios son las herramientas que debe tener el periodista digital o el comunicador. Ya no creamos contenido para que lo lean, no solamente creamos contenido para interactuar, sino que ya vale más lo que crea el participante y lo que puede aportar que lo que vos le puedes transmitir. La interrelación es supremamente importante, pues tanto que los otros medios ya están utilizando esa interrelación para crear una conexión, una afinidad, digamos, sentimental y de contenido con la persona que está detrás de una pantalla. Lo que busca y lo que genera el periodismo digital es abrir un nuevo espacio para que nosotros como consumidores pasemos a un segundo nivel y nos convirtamos en unos prosumer. El prosumer es esa persona que produce y absorbe contenido, ¿cierto? Nosotros consumimos contenidos, pero también producimos contenidos audiovisuales, contenidos gráficos, contenidos textuales. En términos de legislación de medios, el ciberperiodismo está en un momento que presenta muchas inquietudes y muchos interrogantes para los periodistas y para los mismos medios de comunicación, porque la forma como se regula la información, el derecho del ciudadano a la comunicación, los derechos fundamentales están teniendo, digamos, unas tensiones en la era digital, precisamente porque si un periodista presenta una información en internet y resulta que esa información iba en contra del buen nombre de una persona, entraría digamos que entra a jugar ahí el tema de, bueno, ¿qué sanción se le aplicaría a este periodista? Pero cuando hablamos de los entornos digitales donde no hay unas fronteras geográficas, a veces es difícil y todavía no hay unas legislaciones a nivel global que permitan regular el manejo adecuado que se hace de la información en internet.